Evangelio de Mateo, capítulo 6. Ministranos en esta hora, Espíritu de Dios. Mateo, capítulo 6, versículo 33. Y antes de empezar a leer este versículo, quiero darles el contexto de por qué Jesús dijo lo que dijo en este versículo. El Señor Jesús, a partir del versículo 25, nos está hablando acerca del afán y la ansiedad. Y está diciendo que por más que nosotros nos afanemos, no vamos a encontrar ni a solucionar ni a recibir absolutamente nada, porque ciertamente solamente nos estaremos afanando en balde prácticamente. Nos dice que por más que nos afanemos, a pesar del afán y la ansiedad de lo que nosotros sufrimos, siempre Dios va a cuidar de nosotros. Pero nos dice algo que hoy quiero resaltar en el versículo 33 y dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Lo que estaba diciendo aquí Jesús era que todo eso que nos afana, todo eso que nos pone en ansiosa inquietud, que aún nos produce temores, inseguridades, Dios nos las va a añadir si primeramente nosotros buscamos el reino de Dios y su justicia. Amén. Quiero poner en contraste y quiero realmente ver cuál es el significado de este versículo. Porque muchas veces nosotros decimos: yo busco a Dios. Nosotros quizás vamos a la iglesia, quizás oramos en algún momento de nuestra vida cuando necesitamos algo, pero ¿qué es realmente poner en primer lugar a el reino de los cielos y su justicia? ¿Qué es lo que verdaderamente Jesús dijo en este pasaje? Se nos dice que nosotros muchas veces estamos afanosos, ansiosos por querer tener las cosas quizás de lo que nos produce ansiedad, el dinero quizás, el de tener todo lo suficiente para que a nuestros hijos no le falten absolutamente nada, para que podamos pagar las deudas o las cosas diarias que tenemos que pagar, quizás para los que están pagando un arriendo, quizás para los que están pagando una casa, quizás para los que tienen algunas deudas, quizás para los que están pagando los recibos, bueno, etcétera. Todo eso muchas veces quizás nos produce ansiedad, porque en el momento en que nosotros pensamos no tenemos el dinero quizás, no tenemos la solución o la dificultad que se está presentando, y muchas veces pensamos en que mañana no lo vamos a tener, quizás nos afanamos porque el próximo mes llega un pago importante y no tenemos el dinero en el día de hoy, y nos afanamos por todas estas cosas. Y muchas veces buscamos a Dios para que Dios nos dé esas cosas. Y no es que esté mal, pero lo que Dios quiere que nosotros entendamos, y es que aunque nos afanemos, no vamos a conseguir nada. Pero Él nos dio una solución. Él nos dio como la herramienta que nosotros debemos aplicar para que podamos tener todas las cosas que van a ser añadidas. Algo que quiero que entienda, y es que no es una obligación de Dios darnos lo que necesitamos. No es una obligación que Dios tiene que darnos las cosas que necesitamos. Es algo que Él quiere darnos, es algo que le place a Él darnos, y es una añadidura a algo que el Señor nos está diciendo: es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. La añadidura de todas las cosas que necesitamos se produce cuando nosotros buscamos primeramente a Dios. ¿Cuál es esa singularidad que en Dios nos está diciendo que es primeramente? Dios aquí nos está diciendo que si nosotros lo ponemos a Él por encima de cualquier cosa, automáticamente las cosas que nosotros necesitamos van a ser añadidas, van a venir por añadidura. Pero ¿qué es poner a Dios primeramente? El primer pasaje que nosotros encontramos en los mandamientos del Señor, en lo que Jesús dijo,
se nos dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y nos dice que este es el primer y más grande mandamiento. Es el primero y más grande. Pero dice primero Dios. Y esto es lo que muchas personas todavía no han entendido, que es poner en primer lugar a Dios, o que es darle ese lugar a Dios que le pertenece pero que se lo merece. El primer lugar a Dios significa que es más importante que las cosas que necesitamos, es más importante que la familia, es más importante que nuestros hijos, es más importante que nuestro trabajo, es más importante que nuestro dinero, es más importante que aún las cosas que queremos tener, o los proyectos o los sueños que tenemos personales o como familia. Eso significa que Dios está por encima de todas esas cosas que nosotros queremos como seres humanos. Que sin importar si las tenemos o no las tenemos, Dios siempre va a ser el primero para nosotros. Que vamos a ser obedientes a Dios en todo, porque Él es el primero en nuestras vidas. Y esto es lo que hemos malentendido, porque a muchas veces ponemos otras cosas en primer lugar y no lo ponemos a Dios. Y Dios aquí nos está diciendo la fórmula matemática, yo lo podría decir así, que nos va a resultar que se añadan cosas que necesitamos, y es poner primero a Dios por encima de cualquier cosa. Que Dios es más importante que lo que nosotros necesitamos en esta vida, y aún que nosotros mismos. Y cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar, significa que aún si no tenemos nada, aún si nos falta la comida, o quizás no tenemos trabajo o hay necesidad, siempre está en primer lugar Dios. Siempre va a estar en primer lugar a Dios. Y si nosotros vamos a otra versión, este pasaje que leímos, se nos dice que nosotros, si ponemos en primer lugar a Dios y hacemos todo lo que Él dice o todo lo que Él quiere que nosotros hagamos, van a venir las cosas por añadidura. Eso es automático. Entonces, lo que Dios nos quiere decir es, pongan en primer lugar a Dios en todo. Y esto va a provocar que no solamente ustedes sean bendecidos, transformados personalmente, sino que van a venir cosas por añadidura, y que son cosas que necesitamos, por las cuales nos viene la ansiedad en muchas ocasiones, o el afán. Por eso hoy quiero decirles que necesitamos darle el lugar que le pertenece a Dios. Darle el lugar que le pertenece al Dios Todopoderoso. Necesitamos ser esos hijos de Dios, que para cualquier cosa el primer lugar siempre será Dios en nuestras vidas y en nuestras familias. Que sin importar lo que diga mi esposo o mi esposa, sin importar lo que diga mi familia, sin importar lo que piense la gente, Dios siempre va a ser el primer lugar. Y eso significa que es el más importante, es a quien nosotros honramos, a quien nosotros obedecemos, a quien nosotros le debemos la vida, por decirlo así, y es a quien nosotros servimos y adoramos en todo tiempo. Eso significa darle el primer lugar a Dios en todas las cosas. Pero quiero darles un ejemplo de qué es darle ese lugar a Dios y qué es lo que provoca. Hay una mujer que se le llama la Tsunamita. Encontramos en el segundo libro de Reyes, capítulo 4. Pero me llama la atención que esta mujer vivió una vida de milagros sorprendentes, porque hizo algo que quiero que nosotros hagamos también. Dice la Biblia que había una mujer de Sunem, se le llama Tsunamita, tenía su esposo. Era una mujer importante, porque lo dice ahí, una mujer importante. Eso significa que tenía lo suficiente para vivir tranquilamente, tenía buen dinero, no se preocupaba por las cosas que necesitaba, porque tenía buen dinero en su, yo creo que en su banco quizás, tenía ahorrado, no les faltaba nada.
Pero algo hacía esta mujer, y era que ella insistentemente invitaba o hacía pasar al profeta Eliseo, que pasaba por aquel lugar, por aquella casa, y le invitaba insistentemente a comer. Y todos los días lo hacía. Era su costumbre. Le gustaba honrarlo. Pero ella dijo dentro de sí: este hombre es un hombre de Dios. Y le propuso a su esposo que le hicieran un aposento para que no solamente pasara, sino que él se quedara ahí, que él fuera huésped importante en su casa. Y se propusieron y le hicieron un lugar, le pusieron todas las cosas cómodas para que él se sintiera como en casa. Y él se quedaba en este lugar. Pero en un momento Eliseo le dice a Giesi, que era su criado, y le dice: quiero que esta mujer tenga una recompensa, porque esta mujer ha estado solícita por todo lo que ha hecho por nosotros. Nos ha dado de comer, nos ha dado un lugar para que nosotros estemos durmiendo, y le dice que si quería algo. Esta mujer le dice: no necesito absolutamente nada. Esa fue prácticamente la respuesta que le dio. Pero Giesi sabía que esta mujer tenía algo que todavía no había podido conseguir, y era que ellos no habían podido tener hijos. Entonces Eliseo le dice: al año siguiente vas a tener un hijo. Y aunque esta mujer le dice al profeta: no se burle de mí, no quiero que hagas burla de tu sierva. ¿Por qué? Porque quizás ya lo habían intentado. Quizás muchos años estaban tratando y luchando por querer tener un hijo y no habían podido conseguirlo. Y este hombre, Eliseo, profeta, le dice que el año siguiente parece ser que era una burla. Pero dice la Biblia que al año siguiente esta mujer concibió y dio a luz a ese niño, que era imposible para ellos, pero que Dios lo hizo posible. Y aquí encontramos el primer milagro. Porque al darle esta mujer un lugar al primero, darle importancia y honra al profeta, esto provocó que Dios les regalara un sueño muerto. Les dio un hijo que tanto estaban anhelando, pero que en ese momento ni siquiera se imaginaban que iban a poder tener. Dios le dio algo que ni siquiera ella estaba buscando. Le dio su propio hijo por darle lugar a este varón de Dios. Pero la historia no se acaba ahí. Pasaron años, el joven creció, pero aconteció algo que ella no se imaginaba. Y es que este niño murió. Ella de inmediato coge a su hijo, lo va y lo lleva al lugar donde el profeta Eliseo se estaba quedando, lo cuesta ahí y se va a decirle al profeta que su hijo había muerto. Le fue a reclamar que por qué había hecho eso con ella, que ella no quería hijo, que porque no quería pasar lo que estaba pasando. Entonces él va y resucita al niño de esta mujer. Lo resucitó por completo y lo devolvió a su madre, y volvió el gozo y la paz para este lugar, para esta casa. Pero pasaron los años y el profeta le dice a esta mujer: quiero que te vayas de este lugar porque va a venir una gran hambre, y quiero que vayas y guardes tu vida y guardes la vida de los tuyos. Entonces lo que ella hizo fue irse de este lugar, y a los 7 años ella vuelve al lugar donde estaba antes, pero había perdido prácticamente todo porque había llegado la hambruna. Entonces Giesi, el criado de Eliseo, estaba hablando con el rey y empezó a hablar de los milagros de Eliseo, y empezó a relatarle también el milagro de haberle resucitado a este niño de esta mujer. Cuando el rey se dio cuenta de todo lo que estaba pasando, y como Giesi le había dicho que la mujer que estaba hablando estaba ahí, mandó a llamarla, y él le restituyó todo lo que había perdido durante los 7 años. Y esta mujer se le fue devuelto todo lo que el hambre le había robado, lo que la dificultad le había quitado. ¿Por qué? Porque había hecho algo esta mujer desde el principio. Si resumimos, lo que acabo de decir es: esta mujer le dio un lugar
al profeta de Dios. Le apartó un lugar para honrarlo. Y esto lo que conllevó, lo que trajo para la vida de esta mujer y de la familia fue una vida de milagros continuos, porque no solamente le dio un hijo que ellos ni siquiera estaban esperando, un hijo imposible, pero que Dios lo hizo posible. Lo segundo fue que al parecer las cosas le estaban jugando una mala pasada porque se murió el hijo, pero Dios se lo resucitó. Y no contando con esto, vino otra calamidad para esta mujer y era que había venido hambre en la tierra. Pero aparte de eso, no solamente Dios guardó la vida de la familia, sino que cuando volvió después de 7 años, Dios le restituyó todo lo que había perdido y se lo devolvieron con los intereses que en cierta forma había producido durante esos 7 años la tierra. ¿Esto qué me dice a mí? Que por darle un lugar a Dios, esta mujer se le fue añadido milagros sorprendentes en su vida, cosas que ella ni siquiera se imaginaba, cosas que ella ni siquiera se esperaba, le sucedieron por darle un lugar al Dios Todopoderoso. ¿Y qué quiero que nosotros entendamos? Si nosotros nos decidimos por darle el lugar que Dios se merece, por darle la importancia, la honra que Dios se merece, no solamente estamos honrando a nuestro Dios, no solamente estamos haciendo que Dios sea el primero en nuestras vidas, sino que esto va a provocar que esas cosas que Jesús dijo que iban a ser añadidas, van a suceder en nuestras vidas y en nuestras familias. No solamente Dios podrá resucitar sueños muertos, no solamente Dios va a resucitar quizás lo que esté perdido para nosotros, sino que también nos va a cuidar y nos va a proveer y nos va a bendecir en todo lo que necesitamos. ¿Por qué? Por darle un lugar a Dios, por darle la importancia que se merece el Dios Todopoderoso. Esto es lo que nosotros debemos entender. Muchas veces buscamos a Dios porque queremos que Él nos bendiga. Pero cuando Él nos bendice, nos apartamos de Dios. Porque eso era lo que pasaba con la multitud que seguía a Jesús. Jesús le multiplicó el pan, le sanaba a quienes estaban enfermos. Pero cuando Jesús le demandó a ellos seguirlo a Él, se apartaron. Porque ellos eran por los beneficios. Entonces, no había en ellos darle el lugar a Dios que se merece. Por eso, no es que estoy en contra de que que nosotros solamente querramos buscar a Dios por la bendición. Lo que estoy diciendo es que necesitamos darle el lugar a Dios, el primer lugar, el que se merece. Y que sin importar si hay o no hay bendición, Dios siempre será el primero para nosotros. Que le demos el lugar a Dios que se merece, sin importar lo que esté pasando, sin importar lo que acontezca. Si nosotros lo hacemos de esa forma, automáticamente van a venir cosas añadidas a nuestras vidas. ¿Y cuáles son esas cosas añadidas? Es lo que Dios quiere para nosotros. Porque dice la Biblia: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pero la regla o la forma es que Dios sea el primero para nosotros. Y esta mujer le hizo lugar al profeta desinteresadamente. Y lo que produjo fue que vino bendición para ella. Y lo que yo quiero llamarles en esta noche es: busquemos a Dios primeramente, que le demos el lugar a Dios que se merece y que le pertenece. Que Él sea el dueño y Señor de nuestras vidas en todas las cosas. Que lo hagamos desinteresadamente. Y esto provocará que añadiduras venga para nosotros. Que vengan las bendiciones que nosotros quizás necesitamos. Porque créanme, Dios nunca se queda con las manos vacías. Si a los discípulos se le dijo que Él les iba a retribuir no solamente en la vida venidera, sino que en esta tierra 100 veces más por dejarlo todo para seguirlo a Él, así nosotros también va a hacerlo. Porque lo que Dios quiere
no solamente es que venga bendición para nosotros, sino que nosotros sea en nuestra vida el primer lugar para Dios. Básicamente, si nosotros decidimos apartarle un lugar al Dios Todopoderoso en nuestra vida, en nuestros asuntos, en lo que hacemos, en lo que soñamos, en lo que tenemos, y que Él sea el más importante, créanme que van a venir cosas por añadidura, cosas que necesitamos quizás, cosas que aunque no es obligación de Dios darnos, Él lo quiere hacer y Él nos quiere dar lo que necesitamos. Pero lo que yo quiero resaltar aquí es, necesitamos darle el lugar que se merece Dios. El primer lugar en nuestro corazón. Que no haya nada que le robe el lugar a Dios en la adoración que nosotros hacemos, en nuestras acciones que hacemos a diario, aún por encima de nuestra familia. Dios siempre debe estar primero. ¿Y esto en qué lo podemos redireccionar? En que el tiempo siempre va a ser primero para Dios. Porque muchas veces nosotros le dejamos el momento en que estamos desocupados para buscar a Dios. Primero trabajamos, hacemos las cosas de la casa, le damos tiempo a la familia y lo que queda al final del día, eso se lo damos a Dios. Entonces la pregunta es, ¿realmente le estamos dando el primer lugar a Dios o le estamos dando el lugar que se pueda acomodar en nuestra vida? Muchas veces por causa del trabajo estamos tan agotados, tan cansados, con tantas cosas que hacer, que decimos, si nos alcanza el tiempo, vamos a la iglesia. Entonces la pregunta es, ¿realmente Dios es el primero para nuestras vidas? Muchas veces queremos disfrutar con la familia y yo estoy a favor de que debemos hacerlo. Debemos darle también tiempo a nuestra familia, a los hijos, disfrutar con ellos. Es muy importante hacerlo. Pero muchas veces la familia también se ha encargado de robarle el lugar que se merece Dios. Porque muchas veces por estar con la familia nos olvidamos del tiempo que necesitamos darle a Dios. También con el dinero. Aunque muchas personas no les gusta escuchar este tema, muchas veces hay personas que lo critican. Pero si nosotros leemos en lo que dice Proverbios capítulo 3, se nos dice, en una versión que me gusta leer, dice, si nosotros, realmente para nosotros, Dios es el primero, Dios es importante, vamos a darle de los frutos de nuestro trabajo, lo vamos a honrar y esto hará que venga bendición en todo lo que hagamos. Si nosotros decidimos que aún por encima de nuestro dinero está Dios, también vamos a ser bendecidos. Porque no es aquí importante el dinero, no es importante la familia, no es importante el trabajo, no es importante ni nosotros mismos más que Dios. Porque si nosotros tenemos a Dios por primero, vamos a poder disfrutar del dinero, vamos a poder disfrutar de la familia, vamos a poder disfrutar de los sueños que podamos cumplir en esta tierra, vamos a disfrutar de las cosas que queremos disfrutar en esta tierra, pero siempre la ecuación va a funcionar si Dios está en el primer lugar para nosotros. Por eso lo que hoy vine a decirles es, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Que Dios sea el primero para nosotros. Que Él sea el más importante en nuestra vida, en nuestra familia, aún por encima del dinero, por encima de los intereses que tenemos, de los sueños, de los proyectos que tenemos. Si Dios es el primero en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, en lo que hacemos, aún en lo que tenemos por delante nuestro, no solamente Él va a ser Señor y Dios en nuestra vida, sino que va a venir añadidura en todo lo que hacemos. Dios va a traer su bendición y Dios va a estar con nosotros y nosotros estaremos tranquilos. Dios va a hacer cosas sorprendentes en nuestras vidas. Nuestra vida va a ser de gran bendición en esta tierra.
va a ser de gran bendición todo lo que hacemos. Pero lo más importante y lo que debemos hacer es que Dios debe ser el primero, que Él sea el primero en todas las cosas. Por eso lo que quiero llamarles es que le demos el lugar que se merece y que le pertenece a Dios. Que nuestra adoración solamente y exclusivamente sea para Dios. Que nuestra alabanza sea que sea para Dios todo el tiempo. Que aún el tiempo que tenemos en esta vida, Él sea el primero en todo lo que hagamos, sea Dios el primero en todas las cosas. Amén. Así que, amada familia, si hoy tomamos esto y lo ponemos en práctica, créanme que ustedes no van a tener que ponerse ansiosos ni afanosos por las cosas que necesitan, porque eso va a venir por añadidura, porque Dios lo quiere hacer y Él quiere darnos todo lo que necesitamos. Si quieres vivir una vida de milagros, necesitas poner a Dios en primer lugar. Eso significa que Dios es más importante que todo lo que puedas tener en esta tierra. Dios debe ser el más importante para nosotros. Así que hoy yo creo que debemos tomar decisiones, porque quizás por todas las cosas que queremos, por las cosas que pasamos, por las dificultades que llegan, por todo lo que está pasando a nuestro alrededor, hemos dejado de darle lugar a Dios, el lugar que le pertenece y que se merece, que es el primer lugar. Y que a partir de ahora Él sea el primero. Que al levantarnos querramos al menos darle un poquitico de tiempo antes de ir a hacer nuestros quehaceres. Y antes de acostarnos, que Él sea también el primero y el último en nuestra vida. Así que, amada iglesia, necesitamos tomar decisiones, porque hoy en día la gente está tan afanada por conseguir cosas. La gente está tan afanada por tener milagros en su vida que se le han olvidado que es más importante el Dios de los milagros, el Dios que les va a proveer las cosas, que las cosas que podamos tener. Porque algo sí he mirado, lo he experimentado, lo he visto. Podemos tener dinero, podemos tener quizás sueños cumplidos, pero si no tenemos a Dios en primer lugar, no vamos a ser felices, no vamos a poder disfrutar de las cosas que tenemos, no lo vamos a poder hacer como Dios quiere que lo hagamos, porque la felicidad del hombre no es tener el dinero, todo el dinero del mundo. La felicidad del hombre es tener a Dios en primer lugar en su vida y en su familia, porque cuando Dios está en la ecuación de su vida y en la familia, todo va a funcionar. Y aunque vengan dificultades, Dios va a estar ahí para ayudarnos y darnos la victoria, para provocar milagros de los que necesitamos y de lo que Él quiere hacer con nosotros. Por eso, Él debe ser el primero y el más importante para nosotros. Amén. Así que el que quiera tomar esta decisión, yo la quiero tomar porque no solamente quiero hacerlo porque quiero que vengan cosas añadidas para mi vida. La verdad, me importa más que Dios esté conmigo a que yo pueda tener los sueños o los proyectos que tenga. Porque en cierta forma, si lo tengo a Dios, si Él es primero en mi vida, si Él es el dueño y Señor, esas cosas van a llegar por añadidura. Van a llegar porque Dios lo quiere y lo va a hacer con nosotros. Amén. Así que vamos a orar. Padre, yo te doy gracias, porque siempre el deseo tuyo es bendecirnos. Pero hoy quiero dejar en claro, Señor, que yo no te quiero buscar por los beneficios. Yo no te quiero buscar por la bendición que puedas tú darme, Señor. Yo quiero en este momento tomar la decisión de que tú seas el primero en mi vida. Quiero darte el lugar que te mereces y el lugar que te pertenece. Quiero que tú seas el más importante por encima de las cosas que quiero, de mis sueños, de mis proyectos, aún de mi propia familia, Señor. Quiero que tú seas el Rey, dueño y Señor de mi vida y de mi familia.
Quiero que tú seas el más importante y por eso quiero darte lugar a ti primeramente, Señor. Porque hoy sé que contigo todo lo puedo, que es mejor estar contigo que 1000 días sin ti, Señor. Que prefiero antes de la bendición estar con el Dios de mi vida. Quiero tenerte conmigo, Señor. Por eso hoy quiero tomar esta decisión, que tú serás el primero en todo, Señor. En mis proyectos, en mis sueños, aún en mi tiempo, Señor. Quiero que tú seas el primero y el más importante, Jesús. Y te doy gracias, porque tú nunca te quedas con las manos vacías, Señor. Siempre quieres bendecirnos, siempre quieres estar allí para ayudarnos en todo lo que necesitamos, Señor. Hoy te queremos en nuestras vidas como el primero y el más importante. Aún si no tenemos nada, Señor, aún si no llega la bendición, tú serás el primero en nosotros y en nuestras vidas, Señor. Tú serás el más importante. En el nombre de Cristo Jesús, queremos darte el lugar, Señor. Y te vamos a buscar, te vamos a honrar, te vamos a alabar, te vamos a adorar solamente a ti. Porque tú eres nuestro Dios y nuestro Señor. Y te damos gracias, porque estás con nosotros, porque tú has permanecido fiel, Señor, y siempre lo vas a hacer. Y toda la gloria y la honra es para ti por lo que vas a hacer con nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Y te damos gracias, Señor, porque estás con nosotros y porque a partir de ahora tú serás el primero para nosotros y el más importante, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.